Saludos y bienvenidos, esto es Enfoque, un espacio informativo para el análisis y el debate sobre la actualidad mundial aquí en Hispan TV. Hoy haremos foco en Colombia para hablar de los llamados falsos positivos. Tras más de 5 años reclamando justicia para sus hijos, asesinados por soldados colombianos y presentados como guerrilleros dados de baja en combate, las conocidas internacionalmente como Madres de Soacha han escuchado la primera condena para los 5 responsables de la ejecución extrajudicial de uno de estos jóvenes. La condena decía que estaban condenados por desaparición forzada, por torturas también y, lo que nadie esperaba, por crímenes de lesa humanidad. Para conocer todos los detalles de este vergonzoso episodio que ha enlutado muchos hogares y que ha dejado una nueva mancha en la imagen del Estado colombiano, hemos invitado hoy al programa a don Carlos Alberto Ruiz. Él es abogado, experto en Derecho Internacional Humanitario y miembro de Colombianos y Colombianas por la Paz. Bienvenido. Gracias, muy amables por la invitación. También está con nosotros aquí en el plató de Enfoque el día de hoy Yolanda Villavicencio. Ella fuera la primera representante en la Asamblea de Madrid de origen latinoamericano y es la presidenta de la asociación AESCO, que es Solidaridad España América Latina. Bienvenida. Gracias, muy amable. Vamos a tocar todos estos temas de los llamados falsos positivos, porque el escándalo de estos falsos positivos, que es como se conoce a las revelaciones que involucran a miembros del Ejército de Colombia durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, con el asesinato de civiles inocentes, para hacerles pasar como guerrilleros y presentar resultados a partir de las brigadas militares. La pregunta que les quiero transmitir a todos ustedes es si realmente se puso precio a las vidas de inocentes en estos casos de falsos positivos para recibir simplemente prebendas. Carlos. Sí, sin lugar a dudas, el falso positivo, la acción de asesinar, en este caso como se ha configurado, representa poner precio de distintas formas a la vida de muchos colombianas y colombianos. Tenían casi que un precio de la cabeza de las personas para poderles después colgarse galones o tener permisos estos soldados. Sí, la verdad es que eso constituía, como ha dicho la sentencia, pues una manera de incentivar a la fuerza pública del Estado para que mostrara como trofeos este tipo de aberraciones y de esa manera, pues, digamos, cimentar mucho más esa cultura de terror que se dio durante ese gobierno, esos 8 años de gobierno particularmente. Hablamos de estos casos. Esta semana se conoció esa sentencia histórica porque hablaba de crímenes de lesa humanidad y expliquemos por qué crímenes de lesa humanidad. Una de estas historias y uno de los nombres que se tocaban y la sentencia tocaba era el de un joven que además tenía una discapacidad psíquica, que tenía 26 años en el momento de ser asesinado y pasado como guerrillero, pero que realmente tenía una edad mental de 9 años, lo recuerda su madre. Estas denuncias las hicieron las Madres de Soacha, pero no recibieron primero el apoyo de las autoridades, tuvieron que luchar mucho hasta llegar a ser escuchadas. Sí, es que en un primer momento parece una historia increíble. Estamos desgraciadamente acostumbrados a relatos, a realidades muy duras, pero esto, en la medida en que se fue confirmando ya un parámetro, parecía que estaba fuera de la realidad, que era absolutamente imposible. No obstante, se fue poco a poco confirmando que aquello que decían nada menos que las madres, los familiares directos de personas que aparecieron asesinadas a miles de kilómetros de su lugar de residencia, pues que no era una invención, no era algo que narraban para ensuciar, por ejemplo, la imagen de las fuerzas militares, sino que algo grave había pasado y algo grave que no imaginábamos y que con el correr de los años y de tantísimas pruebas, pues ha quedado suficientemente evidenciado. Yolanda, además el papel de las mujeres, fueron las mujeres las que pusieron cara, también había padres, había hermanos, pero las mujeres de alguna manera fueron las que estuvieron ahí todo el tiempo denunciando y se movilizaron. Sí, eso es muy importante resaltarlo porque lógicamente muchas de las familias que viven en estas zonas, en una zona como Soacha, que es una zona pues de ingresos más bajos, que está dentro de línea de pobreza, donde ha llegado mucho desplazamiento, pues son muchas mujeres, ¿no?, que llegan con sus hijos y que los tienen que levantar y luego pues encontrarse con una realidad
tan dura y tan injusta, sobre todo porque ha sido la desaparición o el arresto no voluntario y sin ningún argumento legal, luego cometido por autoridades en quienes se supone que deben garantizar los derechos, y tercero, pues negarlo a sabiendas, ocultar la verdad cuando estas madres se movieron por todo el país buscando a sus hijos, ¿no? Entonces es un delito terriblemente grave y bueno, pues hoy estamos muy contentos de que la justicia haya obrado, ¿no? Yolanda y Carlos, lo ha dicho Yolanda antes, 8 meses, por ejemplo, se tardó Luz Mariana, que es la madre de Fair Leonardo, este chaval de 26 años, en identificar su cuerpo y en poder demostrar que él no era un guerrillero. Se tardó mucho más tiempo, hasta el día de hoy, con esta sentencia. Hablan de crímenes de lesa humanidad. Esto es histórico porque se había ya condenado por desaparición, por secuestro, pero no por homicidio, pero no por crímenes de lesa humanidad. Sí, esta es una noción muy, muy importante, y en la realidad de Colombia, aunque hoy día está más asumida, para algunos sectores era una categoría, incluso recuerdo porque directamente nos ha tocado vivirlo, que les parecía rimbombante, esotérica la expresión crímenes de lesa humanidad. No, crímenes de lesa humanidad son crímenes de herida humanidad y corresponde precisamente a aquello que ha sido ofendido de manera vil, de manera injustificada en la raíz de la dignidad humana. Y esto, pues que no se tenía en cuenta, se ha venido teniendo en cuenta con una aproximación legal, con una aproximación jurisprudencial, o sea, lo que los jueces van decidiendo en casos, pero todavía falta que nos apropiemos más en Colombia de ese concepto, y es, o corresponde a los hechos, a los actos que no se pueden omitir, que no se pueden perdonar, sobre los cuales existe una carga de gravedad ética y jurídica, por supuesto. Y precisamente de todos los casos que hemos ido conociendo y que se siguen conociendo, porque son miles, pues han causado que se destituyan a oficiales, a suboficiales del ejército. Incluso el que era el comandante de la rama de las Fuerzas Armadas, el general Mario Montoya, renunció. Eso sí, le nombraron embajador en República Dominicana, lo mandaron a República Dominicana. Estas revelaciones lo que dejan es en entredicho esa política de seguridad democrática que usted también avanzaba antes del presidente Uribe, esa política de seguridad democrática en la que parecía que todo iba bien. Sí, desafortunadamente durante esos años pues se cometieron todos estos delitos de lesa humanidad y este atentado a la dignidad amparados, ¿no?, por las normas o manipulando las normas, y hoy pues creo que el país, la sociedad se enfrentaría a un cierto cambio de cultura, ¿no? Durante esa época hubo una cultura de terror donde la gente asumía que si alguien era asesinado porque tenía un amigo o porque pensaba diferente, pues era normal, ¿no? De hecho, el lenguaje que se usaba, pues ojalá empiece a cambiar en los medios, ¿no? Porque se hablaba de abatimiento de un guerrillero, pero de asesinato o de muerte en un combate de una persona miembro del ejército, por ejemplo, ¿no? Entonces es una devaluación total del valor de la vida para cierto sector de la población que no siempre estaba implicado y que de ninguna manera podía aplicársele de esa manera una baja o lo que sería pues una pena de muerte, ¿no? La pregunta, Carlos, es si en esa política de seguridad democrática parecía todo valer para garantizar la seguridad del Estado. Sí, tenemos que recordar que se impone una idea y es el arrasamiento de un enemigo militar, ¿no? Para poderlo arrasar hay que dar con él, pero como efectivamente la guerrilla está en la selva, en el monte, no está siempre ahí donde cree el ejército, la fuerza pública que puede encontrarla, necesitaban encontrar supuestos guerrilleros y al no tenerlos a la mano buscaron población indefensa, población pobre, precisamente personas con escasos medios, con problemas como el caso de Fair Leonardo Porras nos lo enseña, o sea, disminuido en sus capacidades y las propias condiciones socioeconómicas en las que viven la mayoría de esas familias para poder hacer valer sus derechos. De tal manera que en esa indefensión buscaron masa, como lo dice precisamente el mayor sentenciado la semana pasada también por otro caso de falsos positivos, tomaban en masa y
podían proceder con impunidad asesinándolos y presentándolos como guerrilleros. Entonces, efectivamente, esto representa unos parámetros aterradores que se impusieron como lógica desde el alto gobierno. No olvidemos, y en esto es muy importante recalcar, la responsabilidad directa del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, porque él es quien impone que tienen que existir unos resultados y los mandos militares presentar resultados, y si no presentaban resultados no iba bien la lucha insurgente. Luego había que presentar resultados, así esto no correspondieran a la realidad. Y estamos hablando del caso de Soacha, que es el que se ha fallado esta semana, esa sentencia que dice crimen de lesa humanidad, pero desde entonces han aparecido también, desde 2008 y incluso desde antes, otros casos en Antioquia, Boyacá, Huila, Valle y Sucre. Pero la pregunta es si esta macabra práctica es tan reciente, es apenas de hace 10 años, o si se venía presentando también desde hace más tiempo. No, yo creo que esto, Colombia pues, es un país que está en conflicto desde más de 50 años y en esa lucha frontal al enemigo, sí, y en esa práctica de violencia se ha mantenido, ¿no?, lo que eran los desaparecidos, que antiguamente era como denominábamos a esas activistas, a esas sindicalistas, a esos periodistas, a esos defensores de derechos humanos que defendían causas justas, y se les asimilaba y se creó pues el estigma de que estas personas que protestaban o pensaban diferente o pedían justicia eran personas que siempre estaban vinculadas a la insurgencia, ¿no?, lo cual no siempre ha sido verdad, ¿no? Y se extendió sobre todo en las universidades, que siempre se movilizaban más. Yo recuerdo mucho cuando estaba en la universidad, pues que se enteraba uno que un conocido, una persona que uno veía, un joven activista o una chica, pues que habían sido desaparecidos, ¿no? Cuando hablas de esas desapariciones, era como que, y yo también lo recuerdo, no sé si ustedes también, Carlos, pasaba algo o desaparecía alguien o asesinaban a alguien, algo habrá hecho, lo que también sí, era una política más desde el Estado, se lanzaba la sospecha. Sí, son mecanismos que se han integrado dentro de una concepción, dentro de un pensamiento de seguridad que no solamente estigmatiza o señala a una parte de la población para poder llegar a ella con justificaciones de que se ha procedido así porque o estaban atentando, como efectivamente Yolanda lo plantea, como confeccionando esa manta de sospecha que en sí misma supone una justificación. Sobre lo que tú planteabas, efectivamente son casos incontables, aunque ahora recientemente hubo un informe, un reporte de un centro de memoria histórica oficial creado, sí, pues avanza sobre algunas de las conclusiones a las que habría que llegar con mayor rigor, pero quiero recordar un caso porque yo tuve contacto con ese caso como abogado hace ya varios años, estoy hablando de 1990 y si no estoy mal, el mes de junio de 1990, con un típico falso positivo, la masacre de Macaravita en Santander, en la que asesinaron a 11 campesinos, les mataron, a 2 de ellos, si no estoy mal, les quemaron, luego les pusieron los uniformes estaban intactos, pero los cuerpos estaban perforados, o sea, habían sido baleados, y ahí clarísimamente a ellos los presentaron como guerrilleros del ELN, y veíamos todos que esto era un crimen, una ejecución de 11 campesinos, que precisamente lo que se quería con este caso era dar una lección a la guerrilla. No llegamos a ustedes, pero llegamos a sus bases, presuntas o reales, a los que les ayudan o viven en zona, o viven en una zona de guerrilla. Precisamente esa es la lógica que, insisto, Álvaro Uribe Vélez instauró como oficial. Y a partir de ahí tenemos que entender los falsos positivos. Los falsos positivos, por eso no podemos caer en la lectura casuística. Tenemos que caer, como la sentencia de la semana pasada lo recordó, en el marco de una acción planificada, sistemática, generalizada, que tiene además un ingrediente que esto, sin más, tenemos que homologarlo a lo que es el neofascismo o formas de totalitarismo, que es dirigirse a población indefensa o pobre, o sea, un elemento de discriminación Abogado de las víctimas. Ruiz, volvamos sobre el caso, Yolanda Villavicencio, volvamos sobre el caso de Soacha,
porque volviendo sobre este caso, el juez subraya, y voy a citarlo textualmente, estas acciones fueron sistemáticas, como decía el abogado. Al menos 11 jóvenes humildes les hicieron desaparecer en una fecha cercana a la desaparición de Fair Leonardo, el otro joven por el que se emitió sentencia. Se realizaron de manera exclusiva contra la población civil y además hay evidencia de que sí existió un móvil discriminatorio en relación a la condición humilde de los jóvenes. ¿Por qué? Porque al ser ellos humildes pretendían o presumían los militares que no pudieran llegar adelante esas denuncias. De alguna manera los militares esperaban o confiaban que les iba a cobijar la impunidad. Sí, claro, porque también hablando en términos de igualdad, la igualdad ante la justicia como la igualdad social, pues en un país de tantas desigualdades de todo tipo, pues es más difícil para que accedan a ella las personas que tienen menos redes sociales, que tienen menos privilegios, que tienen menos dinero y que tienen Yolanda, menos conocimiento. Un ejemplo, quizá hemos conocido algún falso positivo de clase media alta o que tuviera acceso a ciertas cosas, a la defensa, a la universidad, o la mayoría son de extracción humilde. Los de esta etapa, la mayoría ha sido de extracción humilde. En los años 80 era población juvenil, eran estudiantes y desde luego que desde hace mucho tiempo hay organizaciones de desaparecidos, de familiares de desaparecidos. Yo tuve la ocasión de conocer a jóvenes, los hermanos San Juan, que en esta década fueron desaparecidos de la Universidad Nacional y nunca hemos vuelto a saber nada de ellos, y esto se ha quedado en la impunidad, como muchas otras personas, y ellos no eran de extracción humilde, pero esto ha sido una política, como ha comentado Carlos, que fue mucho más abyecta con el gobierno anterior. Con el gobierno de Álvaro Uribe. Otra de las víctimas a las que también le arrebataron su hijo de 16 años, cuyo juicio todavía no ha comenzado, manifestaba en este juicio, cuando estaban oyendo la sentencia, que le alegraba porque sentía que al recibir justicia este caso, podrían recibir justicia también miles de casos que no se sabe nada. Pero también decía ella que lo que más le interesaba es que a partir de estos juicios y de estas acciones se pudiera llegar hasta los responsables más altos. Ella señalaba al presidente Uribe y al actual mandatario Santos, que fue ministro de Defensa en el gobierno de Uribe. ¿Llegará la investigación hasta lo más alto o se va a quedar en estas sentencias a los soldados rasos o a militares medios como chivos expiatorios? ¿Ustedes qué piensan? La aspiración fundada en derecho, no por un capricho nuestro, sino fundada precisamente en esos elementos que se han venido edificando a nivel internacional, es que debe llegarse a los máximos responsables. Los máximos responsables en este caso es quien desde una tribuna política estimula y exige en términos perentorios a los militares que le presenten resultados, porque está creada una expectativa y es: vamos a acabar a la guerrilla. Como no se le acaba un año, no se le acaba en 2 años, en 3 años, necesita presentar y además moldear, como bien lo señalaba Yolanda, hay una cierta cultura del terror y del terrorismo también de Estado, y eso hace que muchos sectores vayan buscando justificación también por miedo a esa política. Entonces, claro, esto no fue decidido por un comandante, un subalterno, un comandante me refiero de términos medios, esto fue los parámetros se establecieron desde la presidencia de la República. Ahora bien, es cierto, y esa es una excusa a favor del actual presidente Santos, que algunos, un ínfimo porcentaje de los responsables fueron separados de la institución militar. Pero ojo, algunos fueron separados y luego promovidos, como Mario Montoya, a cargos de embajador. Ahora bien, muchos están en las fuerzas militares. Es que estamos hablando de miles de casos, no estamos hablando de unos cuantos casos. Luego hay miles de responsables. 3.500 casos, es una de las citas que... Bueno, Naciones Unidas este año, en el mes de marzo, habló de cerca de 4.700 y se aproxima, según otras estadísticas del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, a cerca de 5.000, o sea, mucho más todavía. Pues terrible que actúen de esta forma algunos miembros de las fuerzas militares, pero también hubo algunos soldados y miembros de las fuerzas militares que se negaron a participar de estos montajes, de estos siniestros montajes. ¿Qué pasó con estos soldados que se negaron a participar de los falsos positivos? Hay un caso de 27 integrantes de un pelotón de élite de contraguerrilla que se vieron literalmente expulsados del ejército porque no aceptaron participar en un acto de estos en el 2008. ¿Ustedes sabían que también había algunos que se renegaron?
Sí, sí, hay algunos casos, efectivamente ese que comentas, Henry, de unos soldados de La Guajira, al norte del país, que efectivamente iban tras un campamento de la guerrilla, no entran en combate, capturan, y cuando le llevan una guerrillera al comandante, él dice, a mí no me sirve una guerrillera viva, necesitaba muertos. Efectivamente eso supone la imposición de una lógica perversa que ellos, los militares en este caso, de manera excepcional, ese es mi punto de vista conforme a mi experiencia, o sea, tendría que decir que la regla es que las fuerzas militares sí se han guiado por una concepción de seguridad criminal. Ahora bien, hay gente que tiene escrúpulos morales, anticuerpos frente a esa doctrina y dicen, no, yo no estoy dispuesto a ascender o a obtener unos permisos o... Es que incluso un día libre les daban a cambio. Claro, claro. Y aquí también deberíamos nosotros tener en cuenta, pasando un poco a otro elemento, pero sin olvidar tu pregunta, que el hecho de las recompensas y donde incluso algunas de las recompensas o el fondo de recompensas que se daban a quienes delataran sobre supuestos guerrilleros, algunos incluso dineros de la cooperación internacional, para eso no fue decidido sino desde arriba. De hecho hay una directiva, si mal no recuerdo es la directiva ministerial 29 de 2005, o sea, firmada por el entonces ministro de Defensa, que plantea las recompensas y la necesidad de resultados. ¿Qué significa eso? Como tú bien decías al comienzo de nuestro encuentro, que se le pone precio a la vida humana. En ese sentido, yo quisiera preguntarle a Yolanda, porque en Colombia la vulnerabilidad de la población civil ante las fuerzas de seguridad del Estado es patente, siguen siendo vulnerables. En teoría están para proteger a los ciudadanos, sin embargo están a sus expensas. ¿Todavía están los colombianos a expensas de lo que las fuerzas de seguridad puedan hacer con ellos? ¿O hay condiciones para que se les proteja? Yo creo que esta sentencia pues tiene que hacer una pedagogía política muy importante y la sociedad debe apropiarse de ella, primero para cambiar esta ley de recompensas y de siniestra, donde pues muchas veces frente a las situaciones de pobreza la gente denuncia por cobrar una recompensa y es hasta puede ser una denuncia falsa, como en muchos casos ha habido, ¿no? Es decir, que la justicia pues debe realmente obrar en defensa del ciudadano y debe realmente institucionalizarse una democracia realmente que la gente la sienta y la viva, ¿no? Que responda. Y yo creo que la sentencia puede contribuir, ¿no?, a que esta población civil que cada vez reacciona más, que también está cada vez más formada, a estas personas que están en el ejército y en los cuerpos de la policía, que también cada vez están más formadas, pues puedan rebelarse contra decisiones y directrices y órdenes que saben que claramente pues tienen que plantear una objeción de conciencia, ¿no? Yo creo que a eso se tiene que llegar en un estado pues de barbarie como el que se ha tenido, a que haya ese tipo de respuestas por parte de los militares y también de la sociedad, ¿no? Yolanda, Carlos, las cifras son tremendas. Hablábamos, yo tenía un dato de 3.500, tú dices que incluso son más según ese dato de la ONU, pero hay 2.000 uniformados detenidos más o menos hasta el momento por estos casos. La pregunta es si con todo esto se podría pensar en una demanda internacional, en una demanda en un tribunal como la Haya. Dentro del conjunto de causas por las que la Corte Penal Internacional, en este caso el equipo de la Fiscalía, está aproximándose al caso colombiano, está de manera, digamos, importante el caso de los falsos positivos. O sea, eso no ha sido cualquier caso. Esto ha configurado un parámetro además de una cadena de mando y de un plan que, repito, se ha estado orquestando, se ha estado fraguando desde altas instancias. Y efectivamente, en caso de que en Colombia no se dé respuesta, como ya lo adelantaba Naciones Unidas en el informe de marzo de este año, apenas un 4 o 5% de los casos ha llegado a etapa de juzgamiento. O sea, un 95% de los casos de falsos positivos no ha llegado a etapa de juzgamiento. Todavía al juez. Yolanda, tu respuesta muy cortita porque estamos ajustados de tiempo, pero en ese caso ¿sería necesario un juicio internacional o estaría bien recibido? Sí, yo creo que sí, porque es de justicia y porque la sociedad colombiana lo necesita. Son muchos años en que ha habido una impunidad total
Son muchos años en que la dignidad del pueblo colombiano ha estado atentada y es necesario que haya un reconocimiento, un resarcimiento a todas estas víctimas. Y en este caso solamente la justicia internacional sería capaz pues, de sentar unos precedentes para que no pase nunca más, para que no haya otra vez se repitan estas historias, y ejemplos hemos tenido, ¿no? En la historia. Pues yo les agradezco a ustedes dos, nos quedamos como siempre sin tiempo porque este tema es apasionante, además habría mucho que decir sobre él. Yolanda Villavicencio, muchas gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ti. Carlos Alberto Ruiz, también muchas gracias por acompañarnos y compartir sus opiniones. Gracias. Y a ustedes también, muchas gracias por estar ahí cada día desde sus casas y televisores. Nosotros seguimos trabajando para mantenerles informados y ofrecerles temas de total actualidad. Nos vemos el próximo lunes. Mientras tanto, seguimos mirando, observando la realidad de cerca aquí en Enfoque.